Claudio Fermín, exalcalde de Caracas, ex candidato presidencial, bueno, dirigente político. Contento de estar aquí, llegando de 5 días de recorridos por pueblos. Una inmersión en el estado Sucre tuviste, ¿no? Sí, fui a acompañar a mi querido amigo, el profesor Eduardo Morales Gil. Ah, caramba, ¿cómo está él? Tengo tiempo que no sé de Eduardo. Te mandó saludos con mucho afecto, amigo, te tiene muchísimo igualmente, afecto. Gran amigo. Y le agradezco mucho tanto a Eduardo Morales Gil como a dirigentes comunitarios y dirigentes de la Mesa de la Unidad y luchadores de allá de Sucre que están recorriendo el estado y tuvieron la gentileza de invitarme. Así que estuve por pueblos importantes, desde Araya, donde tuvimos un momento triste, el sepelio de Eugenio Marval, y no pude cumplir con la agenda que Pablo Rosas nos puso, pero luego en Casanaya, en Cariaco, en Marigüitar, en San Antonio del Golfo, en Cumaná, hicimos recorridos muy importantes, así que agradezco. ¿Estás haciendo mucho. Política tú solo o estás haciendo un movimiento? ¿Qué estás haciendo, Claudio? Bueno, la política no se puede hacer solo. Obviamente. No. Claro, pero tú vas porque te invitaron a recorrer Cumaná, pero ¿qué objetivo hay detrás de eso? ¿Un partido, un movimiento, no? Yo creo que en estos momentos, cuando lo que se requiere es confluencia, entendimiento, yo no soy muy partidario de estructuras que atomicen más y que fragmenten más las posibilidades de entendimiento. De tal manera que en mi caso no estoy conformando movimiento alguno. Comprendo que muchas personas están intentándolo y lo celebro porque es bueno que la gente siempre busque respaldo para sus buenas iniciativas. Pero en mi caso ando recorriendo el país. Yo soy un ciudadano activo, Vladimir. Bueno, eso sí, eso nunca lo he dejado. Yo soy una persona ocupada, no solo preocupada por lo que está pasando, y yo creo en comunicarnos, creo en analizar, y nos reunimos en los caseríos y en los pueblos, y estudiamos los problemas de la localidad, y compartimos nuestras inquietudes a nivel nacional. Es decir, hacemos política. Creemos en compartir ideas, creemos en que hay entendimientos, y por supuesto que todas esas conversaciones están hoy día muy cargadas del tema oposición-gobierno, pero no es solamente de política que hablamos también de otras cosas. Pero sí ando trabajando duro. O sea, no estás empantuflado, como decía Betancourt, nada de eso. No. Claudio, la MUD, ¿tiene salvación la MUD? ¿Tiene sustituto Ramón Guillermo Veleo? ¿Es insustituible? ¿Debería regresar, reconsiderar su decisión? Cuando hace 5 años, eso lo recuerdo casi que fotográficamente, se dio una rueda de prensa, 25, 24 organizaciones políticas anunciaron la Mesa de la Unidad Democrática. No sé si te lo he dicho en privado antes, pero yo sentí un gran contento, porque lo que yo vislumbraba era un cambio en la actitud. Los dirigentes políticos no pueden seguir insultándose, tratándose con procacidades, con denuestos, eso no puede ser. Y aquí algunos dirigentes políticos se decían los unos a los otros unas palabrotas que son irrepetibles, ¿no? Así que cuando yo vi aquella convocatoria de gentes de diferentes familias políticas, de procedencias a veces disímiles, yo sentí una gran alegría porque era la recuperación de la convivencia frente al canibalismo. Y además era un acto racional, porque frente a un hombre del carisma de Hugo Chávez, frente a un hombre con su carácter, un hombre entrador, simpático, y además eso con un discurso alternativo, y además con una filosofía un poco inescrupulosa de cómo usar los fondos públicos, ¿no? No había límites entre los fondos del Estado y los fondos de su campaña. Bueno, con un monstruo así carismático y fuerte y resuelto a utilizar todo el dinero público, yo creo que hicieron bien los partidos de oposición en entenderse. Así que me parece que al cabo de 5 años haber creado ciertos canales de coexistencia, de convivencia, me parece sano. Me parece bueno también que hayan reivindicado lo electoral, Vladimir, porque la antipolítica, entre otros factores, casi que hace a la gente avergonzarse de participar en una campaña. Y cada vez cuando hay una campaña le dice a la gente, esos son unos ambiciosos, quienes quieren un cargo, están pensando solo en sí mismos. Y realmente lo electoral es sagrado, porque ese es el momento cuando las personas y las comunidades plantean sus requerimientos, cuando postulan sus representantes, cuando dejan su opinión. Yo creo que lo electoral, esa reivindicación de lo electoral, al menos desde mi perspectiva, la valoro. Y valoro aún más cierta modestia, porque hacer alianza no es fácil. Alianza entre dos ya es difícil.
Alianza entre 7, 8, 15 es difícil porque muchas gentes tienen que desprenderse de sus posturas originales, tienen que hacer concesiones. Entonces, se reivindicó lo electoral, se hicieron alianzas, se consultaron a las bases en algunos casos, no en todos, eso tiene un gran valor, yo valoro eso. Y valoro en el caso de Aveledo, nunca he conversado esto con... yo no sé cuáles son las interioridades de la mesa y es lo correcto, yo no tendría por qué saberlas porque esa es una asociación de partidos políticos y yo soy una persona independiente, no represento a ningún partido en particular, pero comprendo el esfuerzo que están haciendo. Porque si un partido político, Vladimir, de suyo, ya tiene problemas internos, ADECO, PEI, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, el MAS, etcétera, todos... Si además de tener sus problemas internos tienen la voluntad de ir a compartir con otros que tienen discursos distintos, que tienen algunas conductas particulares distintas de las prioridades de ellos, yo creo que es un buen esfuerzo. Ahora, hay materias pendientes. Yo como venezolano que quisiese, espero mucho de ellos, hay materias pendientes. Por ejemplo, yo creo que hay que abrirse más. Yo no digo que estructuralmente, porque me parecería una mojiganga que tú tengas en una reunión semanal a 200 300 personas. No puedes instrumentar eso. Pero si no estructuralmente, porque más bien sería un autogol, yo sí creo que la mesa, o como se le llame, pero en este caso se llama la mesa y es una institución que ya lleva 5 años. En Venezuela una revista de 3 números ya es una cosa, ya son próceres. Una asociación política de 5 años ya es algo serio. La mesa debería, en mi opinión, mantener un régimen permanente de consultas con todos los sectores nacionales, y los centros de estudiantes, y los sindicatos, los gremios, las iglesias, los consejos comunales, los partidos políticos, incluidos los de gobierno. La mesa debería establecer sus poros para tener todos los insumos del país. Y yo creo que esta segunda etapa, si se podría llamar así, la etapa post-Aveledo, exige que la mesa se abra más para que sus criterios sean más universales, ya que sean de varios partidos. ¿Quién puede llenar ese vacío de Aveledo? Pues no lo sé, porque fíjate que esto que digo de los partidos heterogéneos, Aveledo, yo no sé cuántos idiomas hablará Ramón Guillermo, pero se convirtió en un gran traductor, porque eso es como una torre de Babel. Esos son distintos discursos, distintos idiomas. Y más que vacío, porque ningún ser humano, ninguno de nosotros puede ser imprescindible, y Aveledo es un hombre humilde y un intelectual, un hombre estudioso que sabe que todos los vacíos humanos son reemplazables, pero más que vacío yo diría materias pendientes, porque ahora nosotros requerimos también un discurso político menos banalizado, menos superficial. ¿Es posible poner de acuerdo toda esa cantidad de factores en una sola estrategia, Claudio? Sí, yo diría que sí. Yo diría que... Pero hasta ahora no ha ocurrido en este momento, por lo menos en este año. Bueno, digamos que ha habido algunas cosas introductorias, un candidato presidencial común, un método común, unas alianzas, pero yo quisiera ver, por ejemplo, un discurso de propuestas. Quisiera ver domiciliada, bueno, digo como ciudadano que quiere que eso salga bien. Yo quisiera ver actividades en las bases, en los caseríos, en los pueblos, en los vecindarios, en los liceos, en las universidades. Es decir, que la política como es, porque la política no es otra cosa sino eso, el arte de tomar decisiones públicas, se nutra de las demandas de la gente. Y quisiera ver una mesa más descentralizada, porque los problemas de Yaracuy no son los mismos de los problemas de Nueva Esparta, no son los mismos que los problemas de Apure o de Falcón, de tal manera pero esas son materias pendientes y creo que se pueden resolver, y quisiera ver otra cosa. Quisiera ver no solamente la mesa, sino todos nosotros que, algunos menos, otros más, estamos dedicados a la política, que comprendiéramos al ser humano. Una persona que pone la esperanza en algo, que pone su ilusión, Vladimir, en alguien. Tantos compatriotas, vecinos, amigos que se ilusionaron con Chávez y con Maduro y pusieron su esperanza, muchos están satisfechos, pero muchos otros se sienten frustrados. Ahora, ¿quién es el culpable? ¿Quién pone la esperanza en algo o en alguien? No, el culpable es quien traiciona la esperanza, quien frustra la esperanza. Entonces a mí me parece que no tiene sentido estarle cobrando al elector, al vecino, a la mujer y al hombre común y corriente que no han tenido responsabilidad en estos 15 años, seguirle enjabonando la cara con el argumento de que usted es el culpable. No, señor, ningún elector es culpable. Un elector da un mandato, un elector pone una confianza, un votante estimula, empuja, pero el votante no es quien toma las decisiones. Las decisiones las ha tomado un sector bastante pequeño, por cierto, hablando de oligarquías, bastante pequeño, y tan pequeño que se rotan entre ellos mismos los cargos de ministros y de embajadores y de parlamentarios.
Entonces yo creo que esa mesa más amplia, y sé que es posible porque he escuchado a muchos dirigentes de todos los partidos que esa debe ser la actitud, esa mesa que hable con la mujer y el hombre chavista, que sienten admiración y cariño. ¿Tú hablas por con el Chávez. chavismo cuando vas en esta gira? Bueno, yo hablo con todo el mundo todos los días, a nadie le pregunto de quién es, yo hablo con todo el mundo, claro que sí. Claro que sí. Mira, yo estuve... ¿Pero has tenido oportunidad de reunirte específicamente con grupos vinculados al Sí, chavismo? informalmente sí, lo hemos hecho, informalmente. Y creo que tenemos que romper ciertos prejuicios, ¿no? Lo más natural del mundo, que en vez de hablarnos a correspondencia, por distancia, por los medios de comunicación, lo más normal del mundo es que los compañeros del PCV algún día me invitaran a su casa y conversáramos allí, porque de todas maneras lo hacemos virtualmente por los medios. Y tenemos que llegar a eso. ¿Te convencen, chicos? Y yo no soy, me convencen de... Bueno, de que están en lo correcto. Bueno, si me convencen de algo bueno, yo lo apoyo. Pero yo también les puedo convencer de cambiar de alguna actitud. Yo creo que hay cosas que están mal hechas. No es justo que usted tenga muchos años diciéndole al país, sobre todo los últimos 3 años, de una manera muy inteligente, a través de terceras personas y de especialistas, el gobierno ha ido enviando un mensaje que es un mensaje que yo creo que es verdad, que es que el precio de la gasolina tal como está hoy ha ido afectando las cuentas de PDVSA, la ha afectado contablemente. Entonces tú vas enviando ese mensaje y vas enviando, pero entonces ahora resulta que tú vas a aumentar el precio de la gasolina no para equilibrar las cuentas de PDVSA, no, sino para un fondo para los de la tercera edad, para un fondo para los estudiantes, para un fondo para el transporte. Es decir, tú lo que estás haciendo es, bajo la nomenclatura precio de gasolina, creando un nuevo impuesto. De eso vamos a hablar al retorno, Esto me Claudio. parece una estafa pública lo que están haciendo. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Claudio Fermín, dirigente político.